no, qué pena, la culpa no fue mía, sino que Nicolás está en la facultad buscando un salón para ustedes poder hacer otras clases presenciales y él es el que hacía me permitía entrar o no. Entonces yo estaba esperando y pues lo llamé y entonces ya me permitió entrar. ¿De acuerdo? Pues, ¿me escuchó o no? Sí, señor. Bueno, gracias, Sonia, pues la persona que me dijo buenas noches, pero le estaba aclarando. Bueno, muchachos, a ver si Nicolás ya me permitió. Entonces que él me comparte, que me permita presentar. Así yo creo que ya. Bueno. ¿Estamos viendo en pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces en la reunión anterior, pues después de haber hecho como ese componente introductorio en el cual se hizo pues como las normatividades pues para este semestre y se hizo una inducción al sistema respiratorio, de hecho pues que es parte como digamos como el acondicionamiento del sistema que vamos a socializar en esta primera fase, que es el sistema respiratorio, pues la localización anatómica, las funciones que le pertenecen, los sitios anatómicos precisos que él contiene y, haciendo un poquito de énfasis a algo muy perteneciente y muy importante dentro de lo que nos genera ante las expectativas de los procesos anormales, como es el hecho de antemano, nosotros sabiendo los componentes histológicos de un sitio, pues podemos en cierta forma y basados también o coayudados con el acto fisiológico de más o menos establecer las posibilidades de las situaciones anormales que nos podemos encontrar. Y se mencionaba entonces que el hecho de ser una serie de conductos que por norma del tejido epitelial tienen que ser este tipo de tejidos y que además de eso, esa forma de comunicaciones con el medio externo, que son pues varios de los sistemas de nuestro cuerpo que tienen ese factor de riesgo, pero en una forma determinante se hace que el sistema abierto siempre tenga esos orificios abiertos para hacer que se genere ese factor de riesgo ante cierto tipo de procesos, llamémoslo inflamatorios versus infecciosos. Y indudablemente, pues sin dejar de determinar en un momento dado lo que son los procesos de tipo neoplásico. Bueno. Entonces íbamos a comenzar o quedamos pendientes pues, de generar el análisis la racionalización o la socialización de este primero sitio anatómico que vamos a hacer así en forma consecutiva a medida que lleguemos hasta la porción más distal, que es el sitio donde se encuentra la unidad estructural y funcional del sistema respiratorio, que es la superficie alveolar. La cavidad nasal entonces es la primera porción, es una estructura que involucra dos conductos que están divididos por un tabique o un septo que en la región posterior parte de lo que lo conforma es tejido óseo. Esta cavidad o este conducto está formado pues en su estructura por un orificio de entrada, el cual se termina vestíbulo. Ese nombre vestíbulo es lo que se utiliza arquitecturalmente en algunos sitios donde le corresponde que van a generarse una serie de subdivisiones, por ejemplo, al entrar a un edificio o ejemplo, un centro comercial, que esa puerta de entrada es lo que se termina el vestíbulo, que es lo que lo va a llevar a uno
a través de esos espacios a diferentes sitios. Entonces, en esta zona, la puerta de entrada se llama el vestíbulo, que tiene una característica determinante y es el único sitio que tiene, digamos, como que se encuentra realmente en el medio externo, y dado que la nariz es el único sitio anatómico que está del sistema respiratorio que tiene una parte en el que está formando el medio externo. Luego se continúa en este sitio como la cavidad propiamente dicha, el cual en este orificio pues está totalmente el 100% recubierto por epitelio, y que en él, en su interior, tiene unas estructuras que son una especie como de vegetaciones, o se le puede decir como aspecto de carnosidades, si se pudiera utilizar ese término, que son tres que están sobre las paredes laterales de la cavidad nasal y que ejercen la función que le corresponde, además de coayudar a las funciones fundamentales de la cavidad nasal, como es la de conducir, filtrar, humedecer. Tiene una que le pertenece a él, que es la de calentar el aire. Bueno, existe además en la porción superior, en la región de atrás, la zona olfatoria, la mucosa olfatoria, que es una zona que mide más o menos 1 centímetro y que tiene pues el mismo tipo de epitelio, pero unas particularidades con respecto a las células que le corresponden, que sin dejar de ser un epitelio de tipo cilíndrico, pseudoestratificado ciliado, las células que lo están conformando tienen una terminación especial, hecho que es de esperarse pues en una zona que tiene una función muy específica, que es la percepción de los olores. Bueno, adjunto a la vecindad están una serie de espacios que llaman espacios neumáticos, que son los senos, y que ellos, pues parte de la función que es disminuir el peso de la cabeza, ejercen también en relación directa con la cavidad nasal. Es también el mismo tipo de proceso que es incomún de filtrar, humidificar el aire, también tienen que ver con la resonancia de la voz. Bueno, entonces la nariz pues tiene una serie de zonas muy bien determinadas, como es la raíz de la nariz, lo que es el dorso, lo que otras personas determinan como lo que es el puente, la punta de la nariz, las narinas que quedan pues, o las alas nasales que se encuentran al lado y lado, y que anatómicamente están conformadas en la porción proximal por huesos nasales. Luego se continúa con tejido cartilaginoso lateral, y en la porción distal con la presencia de cartílago mayor de las alas nasales, y que a ese sitio o en la porción cercana hacia el surco nasal está conformada por tejido conectivo fibroso. Es dado pues que todo esto está recubierto por piel, pues, con las características que le pertenecen en ese sitio, como por ejemplo de abundantes glándulas sebáceas. Normalmente no existen pues en ese sitio folículos pilosos, estoy hablando del dorso de la nariz, pero el hecho de los anexos cutáneos es muy sobresaliente, la presencia de las glándulas sebáceas. Bueno, esa porción cartilaginosa la componen dos cartílagos que son triangulares, en lado y lado en la parte superior, los cartílagos orales, como lo mencionamos, y hay una serie de estructuras que se llaman sesamoideos, que las encontramos en diferentes sitios corporales, que son estructuras de tipo cartilaginoso, inclusive de tipo óseo, accesorios, que son como vestigios de estas más estructuras y que las podemos encontrar pues, aquí en este sitio anatómico. Y el tabique septal, pues el que nos va a dividir pues, esa cavidad en dos compartimientos, en términos promedio semejantes, no necesariamente son de iguales características. Estoy hablando del acuerdo al tamaño del orificio, no del contenido estructural de él. Esa parte ósea la componen dos huesos nasales, que son cuadriláteros, que hacen la articulación con el hueso frontal y el proceso frontal de la maxila. Bueno. Hablando lateralmente, se encuentra el proceso frontal de la maxila, el cornete inferior, hueso lacrimal, las masas laterales del etmoide, la lámina perpendicular del hueso palatino y la lámina medial del proceso pterigoideo. Eso simplemente es un comentario general porque es parte de
de la disciplina de anatomía, solamente acá es por enfocar o por determinar pues el sitio anatómico que nos estamos refiriendo. A nivel del septo está entonces en la región superior a la lámina perpendicular del etmoides, y el cartílago pues septal en la parte anterior y en la parte inferior del vómito. La pared inferior, o sea, en el piso, pues está el hueso del maxilar, la lámina horizontal del hueso palatino. Y en la pared superior están los huesos nasales, por ejemplo, el hueso frontal, la lámina criboides del etmoide, la pared anterior e inferior del cuerpo del etmoides. Bueno, ya lo mencionamos eso con respecto a estos sitios anatómicos. Bueno, hay un hecho de que se genera una actividad de drenaje a nivel de los meatos y él está generando el drenaje de secreciones como también de otras sustancias pues, que puedan suceder en ese sitio. Y ese drenaje lo hace a través de estos sitios anatómicos que llaman los meatos. Los meatos son unas, digamos, no depresiones, sino una zona incurvada que se encuentra entre cada cornete, entre el cornete superior, medio, inferior, y existe el meato superior, medio, inferior. En ellos se genera el drenaje de lo que corresponde a los senos paranasales como parte de él, indudablemente en esos sitios, pues por mediano o pequeño tamaño que tengan, también se realiza la función compartida que se genera en casi toda la proporción de la cavidad nasal. Y bueno, dentro de los actos o las responsabilidades que le corresponden a la cavidad nasal, pues sabemos pues, que la entrada del aire con oxígeno, la salida del aire con el dióxido de carbón, el hecho de generar el proceso de filtración de ese aire que se está inspirando y que esa filtración se va a hacer a través de esas secreciones que se producen en la cavidad nasal, secreciones a través de glándulas que están tanto dentro de la superficie epitelial como debajo en la lámina propia, y que esas glándulas de secreción son combinadas de secreción mixta o de secreción mucosa o de secreción de tipo seroso. Y la eliminación de esas sustancias, sobre todo pues la de mucosa en este caso, es el hecho de que las partículas que van por el aire y el aire al tener contacto con esta superficie mucosa, es posible que se adhieran estas micropartículas sobre esa superficie mucosa. Hay algo que se genera, que es los cambios de ese flujo aéreo. Ese flujo aéreo pues entra en una disposición laminar y cuando se encuentra con estas estructuras que están sobre la pared lateral, que son los cornetes, pues va a generar el cambio hacia un movimiento de tipo turbulento. Esas secreciones que se están produciendo todo el tiempo, normalmente, ellas son eliminadas, que también es parte como de la responsabilidad que existe en la cavidad nasal, y lo hace a través de un barrido ciliar, que son las estructuras que tienen cada célula epitelial y que lo generan en movimiento hacia la región posterior, y esas secreciones van a caer sobre o a transcurrir hacia la cavidad oral, y en ese sitio eso se va a deglutir en forma inconsciente porque el volumen no le permite que se tenga como conciencia de que eso se hace normalmente. Distinto es cuando existe un aumento de la secreción, que es un acto de tipo clínico anormal. Otra de las funciones que le pertenecen, calentar el aire, que lo que hacen estas superficies que mencionamos hace un momento, que eran los cornetes, bueno, y indudablemente genera una actividad fundamental, como es ese acto de vigilancia de tipo defensa contra microorganismos y también contra sustancias que tengan algún tipo de reacción de tipo inmunológico, que hace pues que se genere una vigilancia en forma permanente. Además, también pues la olfacción, pues que tenemos el órgano exclusivo de la olfacción a nivel de la cavidad nasal, y que la fonación pues es un fenómeno coayudante con los senos paranasales a través de la resonancia de la voz. Bueno, es dado que
pues es de recordar, de tener presente, inclusive en el momento en que vamos a hacer algún tipo de orientación de tipo clínico, pues si nosotros tenemos muy presente los tipos de tejidos que se encuentren normalmente en esos sitios anatómicos, podemos deducir en alguna forma las posibles respuestas de cualquier origen que sea y las de tipo, por ejemplo, de tipo neoplásico. Con eso hacemos referencia que es dado que los tejidos que se encuentran dando soporte en la cavidad nasal, además pues en primera instancia el tejido epitelial que es de recubrimiento, y estos son entonces el tejido óseo, está el tejido cartilaginoso y el tejido conectivo denso, en el cual pues es un elemento de soporte y de sitio donde van a pertenecer a algún tipo de otras estructuras y que requieren de una zona donde ellos puedan tener su actividad, por ejemplo, los vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, las glándulas, las células de defensa que posiblemente o no, que siempre van a estar presentes y no sobre la superficie epitelial, sino a nivel de ejemplo, la submucosa. No, la submucosa no nos cabe aquí porque en la cavidad nasal no existe submucosa, sino solamente lámina propia. Bueno, entonces en primer lugar, el vestíbulo nasal es la primera porción, está recubierto por un epitelio plano estratificado queratinizado. Y la presencia debajo del recubrimiento epitelial, llamémoslo tejido dérmico o llamémoslo tejido estromal, donde van a existir estructuras de tipo anexos cutáneos, como es la presencia de glándulas sebáceas, como la presencia de folículos pilosos, y que hace pues que formen parte como lo que se requiere en ese sitio. Es dado que casi que es una continuidad de la piel la que se está generando a nivel de esos vestíbulos, a diferencia de la piel que se encuentra en el dorso de la nariz, que es la presencia de folículos pilosos. Entonces, al lado derecho estamos viendo un esquema donde está representando lo que es la piel. Lo que estoy señalando es la membrana basal, que debe existir por norma en todos los sitios donde hay epitelio. Debe existir una membrana basal. Es muy dado que en esas membranas basales exista, además del tipo de células y con las características que va a definir ese epitelio, si es un epitelio de tipo simple o estratificado, qué tipo de células es para darle pues el nombre y el apellido. Y que forma parte importante en los hechos patológicos en diferentes zonas con mayor o menor importancia. Y la gran importancia es porque histológicamente en los procesos que van en vía neoplásica, él va a definir cuando deja de ser un carcinoma in situ y se convierte en un carcinoma invasivo. Este epitelio tiene esta laminita blanca sobre la superficie que es queratina. Y aquí debajo lo que es en el tejido dérmico y donde están estos hechos circulares de color blanco, que es tejido adiposo. Encontramos aquí esto, que es el bulbo olfatorio, digamos como la base, el istmo y su conducto para él tener salida sobre la superficie. Y que siempre por norma en la piel, cuando existen, se encuentran, cuando existen las glándulas sebáceas en mayor o menor proporción, siempre su producto está conducido a través del mismo orificio por donde sale el pelo, y estoy hablando de las glándulas sebáceas. Es dado que el folículo piloso pues tiene un músculo que está conformado o determinado por músculo liso y que se le determina como el músculo piloerector, que se encuentra en mayor o menor proporción en todo el cuerpo donde hay folículos pilosos. Existe además esto, que son las glándulas sudoríparas, y existen terminaciones nerviosas, los vasos sanguíneos de tipo arterial y venoso. Hecho que es lo que encontramos aquí en esta imagen del lado izquierdo, que es la real placa histológica, donde encontramos el epitelio, donde encontramos la capa de queratina, encontramos estas depresiones o fosas, encontramos la salida de este pelo, y que una característica de los pelos que salen en ese sitio es que son pelos que son rectos, que son rígidos, que son gruesos y que son cortos. Y la finalidad o la función de ellos es que ellos van a atrapar
mecánicamente las partículas que son de mayor tamaño. Se establecen unos promedios de tamaño que después de 5 micras son muy factibles a que en este sitio se van a ser burlados o ser detenidos a través de esas estructuras que están formando como una especie de, como de, digamos, como medio de pseudo reja para que no entren las partículas de mayor tamaño en ese sitio, y es el primer sitio donde se está generando el proceso de filtración. Bueno, se continúa con una zona que llama el limen nazi. Es una zona pequeña en la cual el epitelio deja de ser queratinizado y se convierte en un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, como está aquí abajo en la imagen al lado derecho. Se habla que es una zona, no que el epitelio sea transicional, sino una zona de transición del epitelio o de la parte externa que es la piel, que se va a continuar con el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Es una zona intermedia con un proceso de adaptación para que ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado no quede tan cercano a la piel, que tenga una zona como de intermediación. Hay un hecho característico, es que la Doctor, lámina, ¿sí? ¿cuál es que la diferencia entre queratinizado y no queratinizado? Listo. A ver, esto que estoy señalando aquí al lado derecho, es oscuro que la membrana basal. Aquí si aumentáramos pues el objetivo, o por ejemplo aquí en este sitio, encontraríamos que estos son células planas y que hay algo que sucede, es que ese epitelio plano, a medida que va, estas células basales todo el tiempo están produciendo células epiteliales. Entonces, que ese epitelio plano simple. A medida que van produciendo más células que están encima, son empujadas más arriba, más arriba, más arriba. Se establece, por ejemplo, que en la piel del ser humano, esta célula que nace más o menos a los 4 meses ya está sobre esta superficie. Entonces, cuando ya está todo sobre esta superficie, se presentan una serie de capas, por decir algo, 2 capas adicionales, que es la capa lúcida y la capa granulosa. Y es el momento en que esas células ya van a perder su vitalidad, van a perder su núcleo y se van a convertir en esto, en material queratótico, o que quedan como una célula fantasma, porque están los bordes celulares, pero que no tienen núcleo, y eso se convierte en queratina. Y hay un hecho determinante, que esa capa que no está aquí presente, que se llama la capa granular, que tiene unos gránulos de queratohialina en su interior, van a hacer que cuando esas células se mueran tengan otra consistencia, como por ejemplo, es lo que va a generar que los pelos se cistan y que las uñas se cistan. Eso, los pelos y las uñas son queratina, pero de una consistencia diferente por el hecho de no poseer la capa granular en este sitio. Y esta otra capa, que es la lúcida, que esa solamente se encuentra en los sitios donde la epidermis es muy gruesa, por ejemplo en las plantas, las plantas lógicamente de los pies, que tiene esa capa adicional. En resumen, existe en la piel estas capas: la capa basal, la capa escamosa, la capa lúcida, la capa granular y último la capa de queratina. Entonces, lo que sucede, a diferencia del epitelio plano estratificado, que este es el queratinizado porque tiene esas bandas de queratina, a diferencia es en este, que está el epitelio que empieza aquí en esta zona. Por ejemplo, esto pueden ser células basales, células escamosas, a medida que van subiendo se van acostando, y aquí se ven como el epitelio plano, así larguitas. Este es el núcleo, pero estas células, en el momento de que dejan de ser viables, ellas se escaman, no se acumulan ahí formando esa capa de queratina. Entonces, por eso se dice epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y el hecho de no ser queratinizado es un tipo de epitelio que se puede requerir en muchos sitios anatómicos donde se genera, por ejemplo, el fenómeno de conducción en esas zonas, pero no de tanta protección como requiere la piel externamente, porque con la queratina nos protegemos en algo de los rayos solares, nos protegemos de no deshidratarnos, que no se salga fácilmente el agua, a través de los conductos sudoríparos, nos protege de que se genere una flora adecuada con un pH determinado, que lo ayuda mucho las glándulas sebáceas para que no fácilmente no haya siembras de microorganismos en ese sitio. Y ejemplo, ese epitelio plano estratificado no queratinizado lo vamos a encontrar entonces en lo que son, por ejemplo,
en las mucosas, por ejemplo, en la cavidad oral, por ejemplo, en el dorso de la lengua, lo encontramos en el esófago, lo encontramos en una porción de las uretras masculina y femenina en la porción distal, porque ya se están acercando, por ejemplo, en el hombre en la fosa navicular. ¿Qué otro tipo de conductos que tenga presente en estos momentos? En otro sitio, por ejemplo, en el sistema respiratorio, que es el nivel de la laringe, en las cuerdas vocales verdaderas. Por el acto vibratorio, no se requiere ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado, sino que el epitelio plano estratificado, porque para producir los tonos de los sonidos se genera un movimiento de vibración y no tiene sentido, pues, y no sería viable. Bueno. Esta zona se llama una zona de transición, no es que sea un epitelio de transicional. Y este epitelio, resulta que lo que se encuentra por debajo, esta lámina propia, es muy delgadita y fácilmente se va a tener contacto con lo que se continúa, que es el pericondrio. Ese ejemplo de nosotros meter el dedo un poquito a la nariz y con la uña tocar y sin necesidad de hacer mucha presión, ya vamos a sentir el contacto duro con una superficie, porque lo que hay de lámina propia es muy poco y su mucosa es muy propio. Distinto, por ejemplo, que si nosotros tocamos muchos otros sitios anatómicos externamente, por ejemplo, en el dorso de la mano, en el puño, inclusive en la cara, al tocarlo genera un fenómeno como de zona blanda, como que permite deprimir y que toque hacer mucha fuerza para sentir algo sólido. Es fundamental que en este sitio, pues además de que ya el epitelio no tiene forma queratina, es que ya no existen glándulas sebáceas y ya no existen folículos pilosos. Entonces es un sitio de intermediación entre un epitelio y el otro epitelio, como es el cilíndrico pseudoestratificado, que es el que se continúa. Y que se va a establecer en lo que llamamos la cavidad nasal propiamente dicha. O sea, todo el resto de la superficie hace que sea parte en común de ese tipo de epitelio, pues por la actividad que se realiza en forma fundamental en ese sitio. Bueno, entonces histológicamente ese epitelio va a tener algo muy característico, que es una membrana basal muy gruesa. Se me hizo señalado. La membrana basal va aquí, donde estoy señalando. Es una membrana basal que es muy, muy gruesa y que ese es el epitelio cilíndrico, que parece que existieran una célula montada en otra. Simplemente la diferencia es que hay un núcleo que está arriba, otros están en la mitad y otros está abajo, que le da ese aspecto. Y se llama entonces ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado, porque tiene esta cantidad de estructuras de aspecto como filiformes que se llaman como cilias. Bueno, resulta que en este epitelio encontramos estas células con esto, que son como vacuolas blancas que existen dentro de la célula, y ellas son células caliciformes. Sabemos de antemano que las glándulas, hablando del número de células, se clasifican en multicelulares y unicelulares. Multicelulares son todas, sudoríparas, sebáceas, mamarias, cualquiera que sea. Y las unicelulares, las únicas son estas, que se llaman las células caliciformes, glándulas caliciformes. Es una sola célula. Y se encuentran en mucha cantidad en todo este recubrimiento epitelial de la cavidad nasal. Y la función, pues la podemos deducir, es la producción de moco. Venga, me falta aquí algo. Bueno, resulta que en este sitio que estoy señalando, que es la lámina propia, además de estas celulitas que se encuentran aquí, esto que estoy señalando, que son linfocitos, y este es un plasmocito, y se encuentran las glándulas que producen material seroso y glándulas que producen material mucoso. Y resulta que existe un conducto que va desde aquí, desde esta lámina propia, y sale hasta la superficie. El agua que se produce se va a depositar en forma inmediata aquí en esta zona que estoy señalando, aquí sobre las cilias, en esta zona. Y en la parte más superior se deposita el moco. Y eso lo hace con el fin de que en el momento que estas cilias tienen que hacer ese acto de barrido hacia la región posterior,
pues es más factible que puedan mover agua y no que puedan mover este moco que posiblemente se puede haber adherido a estas cilias, inclusive con el movimiento del paso del aire, pues se tiende a que ese moco se deshidrate y eso se generaría una adherencia muy fuerte sobre las cilias y no le va a permitir ese movimiento y ese efecto de barrido positivo de todo este moco que se está produciendo hacia la región posterior. Bueno, entonces aquí creo que la imagen nos lo está mostrando de una forma muy perfecta. En este esquema está la membrana basal. Esto que estoy señalando es una célula cilíndrica. Existen, como siempre mencionamos, esta célula que parece una forma, como de forma triangular, que es una célula basal, que son igualmente células altas, pero que regularmente no alcanzan a llegar hasta la superficie. Estas células tienen aquí en la superficie los cilios, que son más o menos unos 200 cilios, lo que tiene cada célula para ejercer un acto que sea. Entonces, lo que está aquí en su interior son esas glándulas, y entonces esas glándulas van a producir ese material líquido, ese material ceroso sobre la superficie más cercana a las cilias, y la secreción de tipo mucoso va a ser sobre la superficie y va más o menos a una velocidad de 3 milímetros de recorrido por cada minuto. Bueno, dentro de esas secreciones, pues encontramos que existen la presencia de efectos enzimáticos que generan como ese factor de protección y de defensa, sobre todo algo que acoge mucho al sistema no a esta zona que es la cavidad nasal, como es la factibilidad de los procesos de tipo inmunológico. Bueno, aquí pues en su interior vamos a tener la presencia de linfocitos de tipo B, también de linfocitos T, la presencia de macrófagos y el único sitio anatómico del cuerpo donde encontramos normalmente, eso no es en hechos patológicos, lo que estoy mencionando, además es la presencia de eosinófilos. Y esos eosinófilos exponen un acto de vigilancia y de factibilidad de respuesta en forma inmediata debido a la gran susceptibilidad que se tiene de reacciones de tipo alérgico a nivel de la cavidad nasal. Bueno, es claro lo que llevo hasta el momento. Que cualquier otra parte, qué pena, Daniel, que en cualquier otra parte sería extraño. Por ejemplo, en la esofagitis eosinófila, pues uno siempre dice que los leucocitos, los más bajitos son los eosinófilos, pero entonces acá es la única, una de las pocas partes donde la presencia de eosinofilia es normal. En este sitio es normal. En cualquier otro sitio, si existen, es porque hay algo de patología. Es por eso. Pero ¿Por qué razón, perdón, doctor, por qué razón es que se considera que así? están los eosinófilos ahí por la susceptibilidad tan eminente que se tiene de respuestas de tipo inmunológico, de tipo alergénico, porque es una puerta de entrada y porque se inhalan, pues, digamos, todo tipo de componentes y posiblemente elementos. Y hay un hecho que se determina como la madurez inmunológica, que esa más o menos está establecida, se establece por ahí entre los 18, 20, 22 años, de edad, que hay ya una madurez inmunológica y entonces si se genera, por ejemplo, el hecho de inhalar algún tipo de sustancias, el hecho de inhalar, por ejemplo, el polvo, el hecho de inhalar, por ejemplo, ácaros, por ejemplo, cuando se cohabitan de una forma tan estrecha con las mascotas, que es muy dado que siempre se tiene que estar inhalando ácaros, además de sustancias irritantes, humus, bueno, etcétera, etcétera, que pueden dar respuestas de este tipo. Entonces, por eso, estos son como si fuera, llamémoslo como un CAI. Existen órganos de vigilancia en nuestro cuerpo, por ejemplo, los ganglios linfáticos, llamémoslo que eso fueran como los sitios donde están reclutados, pues qué pena la comparación, el personal de vigilancia en una ciudad, llamémoslo la policía, el ejército, otro tipo de organismos. Pero resulta que hay unos sitios periféricos, digamos lo que llaman los CAI, donde existen 1, 2 o 3 o 4 personas que pertenecen, por ejemplo, a la policía. Ellos están ahí en un estado inactivo
un acto de vigilancia por si algo sucede en una zona cercana a ese sitio, y ellos activan, o sea, toman las medidas que sean necesarias, lo que fuere, para llegar a, digamos, a solucionar el sitio donde hay alguna anormalidad. Y si la situación es mucho más significativa, pues dado que se requiera de ayuda de un organismo central. Más o menos esto sucede en el cuerpo. Tenemos zonas, por ejemplo, en todo el sistema digestivo, hay en el sistema urinario, en alguna parte, por ejemplo, del sistema reproductor femenino, existe en el sistema respiratorio, y estamos hablando desde la cavidad nasal hasta los bronquios, la presencia de células de defensa, normalmente. Y que cuando hay una respuesta, es dado que se van a activar, y que inclusive, por ejemplo, a nivel de la laringe, que es un sitio anatómico también muy sujeto a procesos de tipo, digamos, inflamatorio, por ejemplo, virales, que es muy frecuente que eso suceda, y que regularmente en primera instancia son virales antes que bacterianos, y esas células se activan, y posiblemente con una activación permanente se terminan formando estructuras linfoides, o sea, cúmulos redondeados, inclusive formar centros germinales para la producción nueva de células. Y entonces, concretamente en este sitio, la única parte, por ejemplo, en la esofagitis eosinofílica, cuando existen eosinófilos en ese sitio, es porque ha existido un proceso anormal inflamatorio de tipo crónico. Pero a diferencia de esta zona, es que normalmente hay eosinófilos aislados, no en mucha cantidad, solamente se encuentran aislados en estado inactivo, por la gran posibilidad que existe de este tipo de procesos de tipo de respuesta inmunológica. Bueno, están esas células ciliadas, las que estamos mencionando, que además de las células pues caliciformes, que son las que se encuentran pues como intercaladas, y son estas células que son cilíndricas, altas, con cilios, que ellas se mueven de manera sincronizada y periódico, como en mínimo 30 veces por minuto, y un máximo, pues, dependiendo de, digamos, como la reacción que se está generando. Y ellas secretan sustancias como, por ejemplo, IgA, colectinas, defensinas, lisocimas, quimiosinas y citoxinas, hechos enzimáticos que son parte dentro de la actividad o funcionabilidad protectora. Bueno, las células caliciformes las habíamos mencionado en esta imagen del lado derecho, que es de microscopía electrónica, donde vemos esta célula alta que en su citoplasma es una serie de vacuolas blancas de diferentes tamaños, que son en forma determinante la presencia de moco producido por estas células. Y la imagen pues enseguida, y lo que podemos ver al lado izquierdo en la imagen histológica. Y que es lo que mencionaba inicialmente, que son glándulas unicelulares. Las células basales son fundamentales en todos los epitelios, como les mencionamos. Las células basales siempre están recapitulando nuevas células. Es muy dado que en la cavidad nasal se estén muriendo células, y entonces su funcionalidad es de estar proliferando y generando nuevas células, no en una forma tan determinante como es en la piel, de ese recambio permanente, pero aquí se están haciendo, y mucho más si hay algún tipo de estímulos por la situación que sea. Ellas siempre tienen, pues, lo que les mencionaba, una forma cilíndrica, pero no son tan altas, y la luz de ella, o sea, la parte luminal, o sea, la parte superficial, no alcanza a llegar hasta acá, hasta arriba, hasta la superficie. Y solamente su funcionalidad es proliferativa. Bueno, la lámina propia, lo que ya pues hemos mencionado, que existe pues en forma determinante en la cavidad nasal, que es el único tipo de tejido que se encuentra por debajo de la superficie epitelial, que es esto, después de la membrana basal, y que ella está fijada a esto, que es el pericóndrio o al periósteo, depende del sitio anatómico, y que es lo que se siente, que esa pared es muy delgadita, y por eso nosotros al tocar sentimos fácilmente, sin necesidad de ejercer presión, soportando con una superficie dura. En esta zona encontramos glándulas de producción de agua, producción de moco. Ahí se produce abundante elastina. Los vasos sanguíneos están interconectados con terminaciones simpáticas en el sistema nervioso autónomo, como son de tipo simpático y parasimpático, hecho que hacen que sean muy sensibles a cualquier tipo de
actividad que se genere y dar una respuesta sobre estas superficies, y van a generar pues ese proceso, sea de vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de la situación. Y en la región posterior de esta cavidad nasal se genera el incremento a nivel de la lámina propia de esas células linfoides, y es tan notable el incremento que se generan agregados linfoides, o sea, los linfocitos se acumulan llamémoslo comúnmente como en montoncitos, pero técnicamente se llama en forma de folículos, que existen en esa zona, que con el paso de los años es posible que se genere un proceso como de involución en ese sitio. Y sí están pues muy presentes en la etapa pues de maduración inmunológica, y es la zona que cuando hay un hecho de tipo patológico, ejemplo los procesos sobre todo de tipo alérgico, hace que esa forma de producir tantas células y acumularse células hace que esa zona incremente de tamaño. Y ejemplo, si esto que está en este recuadro van a haber mucha cantidad de leucocitos, pues va a hacer que esta mucosa se levante, sea empujada y va a generar protrusión sobre la superficie externa. Ese sitio de la región posterior es lo que llamamos patológicamente hipertrofia de adenoides, hecho que es de personas regularmente pues jóvenes que va a darse este tipo de alteración patológica cuando existe ese proceso repetitivo de meses y de años de respuesta de tipo inmunológico. Bueno, resulta que en la cavidad nasal esa lámina propia está muy vascularizada, sobre todo pues como en la región anterior. Un segundo. Y es una zona que tiene abundantes estructuras vasculares de tipo venoso, muy delgaditas, que tienen la capacidad, digamos, de contraerse y relajarse, dependiendo de cierto tipo de situaciones, y que son mucho más notables a nivel de esas estructuras vegetantes como son los cornetes, que va a tener la capacidad de dar una dilatación excesiva como parte de esa responsabilidad que le pertenece, que es calentar el aire. Bueno, yo creo que eso está más adelante. Karen Sofía Celis. Sí, doctor. Karen, de pronto, si no lo sabemos, podríamos buscar algo con respecto a el triángulo de Kesselbach. ¿Qué es eso? Listo, ya lo voy a buscar. ¿Ya lo vieron en anatomía? No. No, pero ya lo busco. Pero anatomía ya han visto algo del sistema respiratorio, Daniela. O Lina Isabel. Vimos solo cavidad nasal. Pero en la cavidad nasal no vieron ese triángulo. Me suena que no es el triángulo peligroso de la cara, Peligroso, porque es peligroso. porque está muy vascularizado. Está muy Y va al seno cavernoso, ¿no era? sí. Profe, Queda
no sé si será verdad. No Desmiéntalo, sabes. pues, me sorprendió, solo había escuchado que estaban en un lugar anatómico, pero leí alguna vez que en la cavidad nasal había un tejido cavernoso, como en los cornetes, que podía haber como un secuestro de sangre, así como sucede como en el proceso de erección, que Sí, también hay. sí, es totalmente cierto y por eso adelanté las diapositivas a ver si estaba esa explicación ahí, pero la comento. Resulta, y es muy importante eso, resulta que existe en esa zona donde están los cornetes, él está recubierto por el epitelio respiratorio y cumple la función, pero la función que le pertenece de humedecer, filtrar, humedecer, atrapar y filtrar el aire. Pero tiene otra función adicional que es calentar el aire. Y eso se hace mediante la actividad de que existe una comunicación arteriovenosa entre los vasos sanguíneos arteriales y venosos, y normalmente, no de una forma normal, y que mantiene regularmente cerrada. Pero si existe un estímulo de tipo simpático, parasimpático, hace que digamos, ese esfínter, si se pudiera llamar así, que mantiene ocluido ese conducto que va del vaso sanguíneo arterial y al venoso, él se relaja y como el vaso sanguíneo arterial está conduciendo a mayor fuerza, no por drenaje, por escurrimiento, sino por presión, está drenando su componente fluido que es la sangre, hace por este hecho y regularmente las venas que una proporción significante están colapsadas, el paso de sangre, porque ya son de luz amplia, entonces el paso de sangre no es un flujo significativo, entonces hace que esta sangre pase del vaso sanguíneo arterial al vaso sanguíneo venoso, en una forma significante que hace que esos vasos sanguíneos venosos se llenen y se dilaten en una forma ectásica. Ectásica es que son vasos como muy dilatados. Y este fenómeno hace que esa zona se caliente. Y el hecho de calentarse va a hacer que se cambie la temperatura del aire inspirado cuando ya está dentro de la cavidad nasal, porque se requiere de que tenga una temperatura adecuada el aire que se encuentra en el medio ambiente con respecto a la temperatura corporal. Y entonces es un acto que se está generando de una forma intercambiante dependiendo del medio arte. Y lo que nos comentaba, a estos cornetes también se les llama órganos eréctiles, porque el mecanismo es el mismo que sucede a nivel del pene, en esas estructuras vasculares que se llaman los cuerpos cavernosos, que están llenos de, vasos sanguíneos de tipo venoso comunicados con los vasos sanguíneos arteriales, que en el momento que exista una estimulación de tipo parasimpático, hace que se pase el flujo de sangre a los vasos sanguíneos venosos y a los senos cavernosos, y hace que genere el llenado de esos vasos y produzca el fenómeno de la erección. O sea, el mecanismo es exactamente igual a través de ese cortocircuito arteriovenoso. Gracias por la intervención, pues para recordar de que debería ser el comentario de este hecho. Gracias. Sofía, ¿qué nos agregó? Gracias a usted, pues. Sofía. Doctor, aquí estoy. Ya le leo. Sí, aquí estoy. Hola. Bueno, cuénteme. Dice, pues es llamado más como el triángulo de la muerte. Es un área en el centro de la cara que se forma trazando precisamente un triángulo que tiene como base la unión de ambas comisuras labiales por una línea y después se traza una línea que inicia desde cada una de las comisuras y se encuentra en el centro, en el área del vértice nasal, formando evidentemente una figura triangular. Se denomina así porque el retorno venoso de la sangre en dicho territorio se produce a través de una vena superficial denominada vena angular, la cual, partiendo de las comisuras labiales, se extiende a lo largo de toda la ala nasal, para ir a parar finalmente tras penetrar en el interior del cráneo a través del ángulo interno del ojo y la cavidad orbitaria, al seno cavernoso. Esta zona que está en el centro de la cabeza, en el área de la base del cráneo, se le conoce como seno cavernoso y es una cisterna vascular que recoge la sangre drenada y que se ubica en el espesor del cerebro.
Perfecto, mujer. Yo creo que nos quedó claro, ¿cierto? ¿Sí? De las características que tiene ese triángulo y, por ejemplo, es un hecho cuando hay lesión en estos vasos sanguíneos, que es parte como la responsabilidad que sucede en los momentos que se genera la epistasis, porque es un sitio muy adelante, ese triángulo y superficial y que sea muy susceptible, por ejemplo, a un trauma directo, algo que puede ser una manifestación clínica dentro de las manifestaciones clínicas de la cavidad nasal en un paciente hipertenso, por la fragilidad de estos vasos sanguíneos que por el aumento de la presión se rompan y genere la presencia de esa epistasis. Y si es una persona, por ejemplo, de 60 años, por decir algo, sedentario, que alguna vez le encontraron cifras de tensión alta y que el paciente, pues como no siente nada, no la siguió tomando y lo único que tiene, por ejemplo, es una cefalea pulsátil y comenzó a hacer sangrado en la cavidad nasal y vamos a tomar la tensión arterial y va a tener unas cifras altísimas de una hipertensión arterial no controlada. Listo, Sofía, muchísimas gracias. Con gusto, doctor. Santiago. Doctor, Sí, Daniela. ¿cuál era el otro nombre que usted le dijo Aquí. al triángulo peligroso de la cara? Que es el back. Kenzelbach. Sí, Ah, listo, gracias. listo. Kevin, Santiago, Señor, comentarios. no, pues más que esperar a que sigamos con la clase. ¿Qué? Más que esperar a que sigamos con la clase. Ya, pero usted los comentarios, todo está claro. Ujú. Sí. Es que, bueno. Bueno, resulta que en la región olfatoria, la mucosa olfatoria, es una zona muy bien delimitada que vamos a encontrar en la región posterior de la cavidad nasal. Y es una zona que es amarilla, es una zona que mide más o menos 1 centímetro de diámetro, que inclusive, además del techo, se va un poquito a la región lateral o las paredes de la cavidad nasal. Y es una mucosa que está conformada por el mismo tipo de epitelio, cilíndricos del estratificado ciliado. La diferencia es que esas células cilíndricas que lo conforman tienen unos nombres específicos y estos nombres específicos es porque son determinantes en ese sitio, porque esas células tienen unas características que perciben por eso otros nombres. Y en ellas entonces encontramos que se llaman las células olfatorias, se llaman las células de sostén o células sustentaculares, que era un antes, y las células basales. Y encontramos adicionalmente, pues no formando parte de la mucosa olfatoria, sino abajo de la lámina propia, que son las glándulas de Bowman, que vamos a ver a qué corresponden o qué le pertenecen. Esta imagen nos presenta estas células, son células altas, tienen una forma de cilindro, tienen la presencia aquí en su posición luminal. Hablo de luminal es porque sobre esta zona es donde se encuentra la cavidad y a este otro lado es la región que está hacia adentro, o sea, digamos como el tejido que se va hacia el tejido óseo o tejido cartilaginoso. Entonces esta otra célula también es una célula larga de tipo cilíndrico y con alguna diferencia es que en la porción basal, o sea, la porción que va hacia el interior, tiene una estructura que se llama un axón, que es una prolongación de la misma célula y que tiene unas características determinantes que lo hacen llamar que sea una neurona. Y esa neurona que tiene esta forma de tipo cilíndrico
tiene un axón y ese axón es amielínico. Si nos acordamos, pues que los axones están recubiertos por esas vainas de mielina, que son un hecho histológico que se hace para evitar, en primer lugar, que un axón tenga contacto con otro y genere, digamos, como una especie de cortocircuito, uno que permita que lo que se está transmitiendo lo hagan en una forma precisa, a un sitio determinado, y que no se difunda hacia la vecindad de este tipo de conducción, y que la conducción sea mucho más efectiva. Entonces, es parte de esas características. Y en la otra porción, o sea, la que se va sobre la luz, donde existe, aquí no se ve de una forma clara, es que en la porción ya cercana a la superficie, esa célula se dilata aquí un poquito y se forma lo que llama una vesícula de tipo olfatorio. Y a diferencia de estas prolongaciones corticas, o sea, estas vellosidades, se forman unas estructuras largas, más gruesas que esas estructuras ciliadas, y que se le determina como dendritas. Entonces la neurona, que tiene una porción axonal y otra porción dendrítica. Y esas dendritas generan una forma como de entrelazamientos en esta superficie, y que van a ser el tipo de estructuras que nos van a permitir generar la percepción de los olores. Y estas otras células, que se llaman las células sustentaculares, y que en término promedio se encuentra una célula sustentacular, una célula olfatoria, sigue una célula sustentacular, o sea, alternadamente, y eso se hace con el fin de las neuronas entre ellas no vayan a tener un contacto directo. Entonces es una forma de separar, además de otras funciones que le pertenecen. Y existen estas células determinantes y fundamentales, que son las células basales, que mucho más en la mucosa olfatoria, es dado que las células tengan esa posibilidad de ser lesionadas, y que estas células basales lo que hacen es generar nuevas células olfatorias. Bueno, entonces las células olfatorias tienen una proyección de tipo dendrítico sobre la superficie, que sale sobre el recubrimiento epitelial, y salen desde esa zona dilatada que se llama la vesícula olfatoria. Y esos cilios que están saliendo de la vesícula olfatoria, o sea, esas proyecciones dendríticas, son las que se encargan en la transducción de tipo olfatorio. Y son unas neuronas que son bipolares, porque pues tienen dos polos dentro de esa clasificación anatómica, que se llaman unipolares, bipolares o pseudopolares. Las células de sostén o células sustentaculares son las más abundantes, son células cilíndricas muy altas, tienen abundante cantidad de organelas, y dentro de ellas muchas mitocondrias. Ellas hacen la actividad de un sostén mecánico y de individualizar el contacto, o no permitir el contacto entre una célula olfatoria a otra, y tienen actividad de tipo metabólico. Y esa actividad de tipo metabólico es que algunas veces en los casos en que sea necesario, esa célula sustentacular tiene la capacidad de transformarse en una célula olfatoria, en los casos en que sea necesario. Y hay otro hecho, que ellas producen un pigmento que se llama pigmento de lipofusina, y ese pigmento es el que le va a dar el color amarillo a esa mucosa olfatoria. Hecho que ese pigmento de lipofusina se encuentra en los otros sitios corporales. Por ejemplo, Jacobo, ¿nos acordamos? ¿De qué? Pues yo no sé de qué. Quédese quieto, niño, tranquilo. Qué pena interrumpirlo. Doctor, una pregunta. Dígame, Andrei. Es que yo he leído que esa lipofusina es como un indicador celular, ¿cómo explicarlo? Como envejecimiento. ¿No debería estar como casi en todo el cuerpo? ¿O solamente estaría en esas células olfatorias y en el corazón? No, este pigmento de lipofusina, digamos ahí para no incomodar a ciertos personajes,
se encuentra normalmente en la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal tiene ese color amarillo, se encuentra normalmente como en la mucosa olfatoria. Pero hay un hecho adicional, lo que vos estás comentando, que es totalmente cierto, que parte del envejecimiento del músculo cardíaco es el hecho de hacerse presente este pigmento de lipofuscina. Entonces hay 3 sitios anatómicos esperados donde se encuentra este pigmento. Entonces, que la glándula suprarrenal a nivel de la mucosa olfatoria y a nivel del músculo cardíaco. Listo, André, muchas gracias por la intervención. Bueno, las células basales, pues como sabemos, y su nombre nos lo determina, son células madres, están ubicadas pues indudablemente en contacto con la membrana basal, pero que su altura no es tan suficiente como para llegar hasta la parte apical. Ella se puede diferenciar, o sea, generar su diferenciación hacia una célula de tipo olfatorio, inclusive de tipo sustentacular. Hay un hecho, por ejemplo, de lesiones factibles que puedan suceder a nivel de la mucosa olfatoria, sustancias que generen el fenómeno de vasoconstricción, como es, por ejemplo, la cocaína. Hago la mención de la cocaína porque es muy dado que cuando existe un consumo repetitivo y se genera ese fenómeno de vasoconstricción seguida y continuada, y si sabemos de antemano que el tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos, solamente se nutre por difusión y eso nos genera el factor de riesgo que en la periferia, eso no muy notable presencia de vasos sanguíneos con ese fenómeno de vasoconstricción repetitiva, pues hace que se genere la muerte celular. Y es una muerte celular repetitiva que hace que potencialmente se dé necrosis de ese sitio y la perforación del tabique septal sin una aparente explicación, y es muy dado que sea de las personas que utilizan con mucha frecuencia la cocaína, que se llegue a terminar realizando perforación del tabique septal. Otro hecho, a diferencia de otros sitios anatómicos, considerando las posibilidades de hechos patológicos, como mencionamos. Sí, aló. Sí, qué pena. Usted ahora mencionó que las células sustentaculares son las que se pueden volver como olfatorias o son las basales. No, las células basales son las que regularmente dan o producen las células olfatorias, pero hay situaciones en cuales las células sustentaculares tienen la capacidad también de generarse en células olfatorias. No es lo cotidiano, pero tienen esa capacidad de, en un momento, pues, de ejemplo de muerte celular, hace que esas células olfatorias, esas células sustentaculares adquieran esa capacidad. Listo, gracias. Bueno, hay algo dentro de lo que podríamos nosotros esperar en las situaciones anormales de la cavidad nasal. Lo habíamos, creo que mencionado, como son los procesos infecciosos e inflamatorios. Es la patología más frecuente, es la patología que es un motivo de consulta muy usual, sea en los servicios de urgencias o sea en los servicios de consulta externa. Por las manifestaciones clínicas que podríamos esperar de la cavidad nasal, es el hecho de que se haga consciente y clínicamente significativo la salida de fluido. Que si ese fluido es transparente, pues sabemos, ya lo hemos mencionado, que se llama rinorrea, y que eso nos está explicando de que el volumen es tan significativo de la producción de material seroso y mucoso que hace que clínicamente sea manifiesto por el escurrimiento debido a la no capacidad funcional de estas células que hacen este barrido para que genere la posibilidad de salida hacia el exterior por declive. Y el hecho de que sea la manifestación de un fluido transparente en mayor o menor cantidad, pues nos va a indicar de que eso no es un proceso de tipo bacteriano, posiblemente puede ser un proceso de tipo viral o de una respuesta de tipo inmunológico. Con eso me estoy haciendo referencia a lo que son la rinitis infecciosa, que es el estado gripal,
que parte de su manifestación clínica, además de unos síntomas generales como es astenia, inamia, posiblemente febrículas, es la secreción acuosa a través de la cavidad nasal. Y la otra es la de tipo con el componente pues, de tipo alergénico, en el cual se está generando una respuesta de tipo antigénico ante la presencia de algún tipo de elemento que está depositado sobre la cavidad nasal, como la presencia de polen, del aire, la presencia de partículas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que van a generar como parte de los síntomas, no en forma exclusiva, sí diferencial, que se puede uno tener la capacidad de hacer la diferencia de una rinitis infecciosa, de una de tipo alérgico, pero que una manifestación es la rinorrea. A diferencia de la rinorrea purulenta, en la cual ya hay cambio de esa secreción que se hace más densa, que es de color blanco, a veces de color verdoso, que eso que implica que hay colonias bacterianas. Y es muy posible que la rinorrea o la rinitis, o la rinorrea secundaria a un resfriado, al resfriado común o la rinitis infecciosa, tenga la posibilidad de generarse en unos días posteriores a una invasión bacteriana y termine haciendo una rinorrea de tipo purulento. Digámoslo, una infección sobreagregada de tipo agudo ante la presencia de un componente de tipo viral en ese sitio, como puede ser el virus sincital respiratorio, por ejemplo. Bueno, esa es una de las manifestaciones, que es la rinorrea. Existen otras, como es la salida de sangre, que es la epistasis, y el hecho de que se genere la sensación de obstrucción en una de las cavidades por la presencia de tejidos o de elementos normalmente no presentes, por ejemplo, los cornetes que estén aumentando de tamaño ante un proceso repetitivo y que se estudia lo que se llama la hipertrofia de cornetes, o que se generen formaciones polipoides en ese sitio, como son los pólipos inflamatorios, y que todo eso que estoy mencionando, en términos generales, es secundario a la presencia de reacciones de tipo alérgico. Por eso yo estoy haciendo el comentario, es porque la importancia que tienen estos hechos histológicos para nosotros poder en un momento dado deducir a qué tipo de patología nos estamos acercando. Hay algo, pues, y que es susceptible que los procesos neoplásicos en la cavidad nasal afortunadamente no son parte de la cotidianidad, pero que existe siempre ese factor de riesgo y que esos procesos neoplásicos a todo lo largo del sistema respiratorio se da secundario, no en forma casual ni en forma de tipo hereditario, por ejemplo, pues en forma absoluta, sino que es regularmente secundario a procesos irritativos, infecciosos, crónicos, que determinan que se generen unos cambios en ese sitio, como es, por ejemplo, el fenómeno de cambios de tipo de hiperplasia en ese sitio. Posiblemente luego se va a generar la metaplasia, que es el cambio del epitelio maduro por otro maduro, y se cambia por un epitelio que le permita realizar la función que se requiere en ese momento, que es de protección. Y posiblemente esa metaplasia, si lo que está generando la lesión en ese sitio va a continuar, posiblemente genere fenómenos de displasia, evoluciona un carcinoma en sitio y luego un carcinoma invasivo. Con eso quiero determinar que lo que es el carcinoma, por ejemplo, en cavidad nasal, en la laringe, el carcinoma, por ejemplo, en los bronquios, eso no es innovo, siempre es un proceso evolutivo del epitelio normal con toda esta serie de pasos hasta que termine haciendo un proceso de tipo neoplásico. Y el tema complejo es que no son cavidades abiertas, la masa que se está generando en ese proceso neoplásico debe ser lo suficientemente grande para que alcance a generar algún tipo de manifestación clínica, hecho que hace que por mucho tiempo sea una lesión silente, que no va a generar ningún tipo de manifestación. Entonces, por eso, pues, es de gran importancia siempre esta disciplina que estamos en estos momentos teniendo presente de lo importante que es su conocimiento para poder establecer las posibles enfermedades o patologías que nos vamos a encontrar y concretamente en la cavidad nasal.
lo que ya mencioné, lo que son la rinitis infecciosa, la rinitis alérgica, lo que siempre o usualmente evoluciona este tipo de procesos, como es la hipertrofia de cornetes, como es la presencia de los pólipos inflamatorios, la hiperplasia de las adenoides y ejemplo en la mucosa olfatoria. Es el hecho que haya trastornos en la olfacción, por ejemplo, el hecho de que las cosas huelan maluco, que eso se llama cacosmia, y cuando es muy determinante, pues no es que sea en forma absoluta, pero hay que buscar que este paciente de pronto no vaya a estar cursando con una neoplasia en otro sitio, como es a nivel de vías digestivas y concretamente del estómago. Y hay otros hechos que suceden, por ejemplo, la hiposmia, la anosmia, pero que afortunadamente pues los procesos neoplásicos de la mucosa olfatoria no son lo más frecuente y afortunadamente porque son lesiones que tienen un comportamiento biológico muy agresivo. Bueno, hago el comentario después porque el momento de estar aquí pues en la cavidad nasal, pues de las formas de presentación clínica que van a tener algún hecho, algún cambio en ese sitio anatómico y que hace referencia pues lo que es la hiperosmia, la hiposmia, la anosmia y la cacosmia. Y que pues son manifestaciones clínicas que son muy específicas y que muy posiblemente si el paciente está consultando algunas de ellas, pues vamos a tener un enfoque preciso de que está sucediendo algo a nivel de la cavidad nasal, la rinorrea purulenta, que es muy usual que sea secundaria a un proceso infeccioso, sobre todo a nivel de los senos paranasales, o sea, parte de ese proceso de la sinusitis, que regularmente la sinusitis también es a consecuencia o esperada en los pacientes que tienen este componente de tipo alérgico. Bueno, aquí en esta imagen del lado derecho, donde estoy señalando, es la zona intermedia hacia arriba que es el epitelio y hacia abajo es la lámina propia. La lámina propia de la mucosa olfatoria tiene una característica que le pertenece a ella y es la presencia de unas estructuras glandulares que llaman las glándulas de Bowman. Son unas glándulas que parte como de su aspecto histológico, son glándulas tubuloalveolares. Si nos recordamos dentro de esa clasificación, hay glándulas que tienen su estructura tubular, otras es alveolar y otras es mixta, que tiene componente tanto de tipo tubular como de tipo alveolar. En este pues, es mixta. Y resulta que esas glándulas están generando unas secreciones que son de tipo acuoso, son unas secreciones proteicas a la superficie olfatoria. Y los conductos de esas glándulas son células cúbicas y resulta que la producción que están generando actúan como un solvente para las sustancias odoríferas. Con eso me explico a esta situación. Resulta que estas glándulas que están aquí en este sitio, que son estas, tienen un conducto que llega aquí hacia la superficie y esa sustancia que están produciendo y que están sobre esta superficie, que es un material como oleoso, lo que hace es disolver y a través de ese movimiento ciliar que están dando las células sustentaculares, hacen que eso se esté barriendo hacia atrás y que en el momento de nosotros tener la percepción de un olor en una forma muy rápida, ese olor va a desaparecer y nos permite o tenemos la capacidad de tener percepción de olores diferentes de un momento a otro. Por ejemplo, algo necesario normalmente, las personas, por ejemplo, que se encargan de hacer este tema de catación de café, en el cual están percibiendo en primera instancia, por ejemplo, con la sensación de los olores en diferentes tapas, en diferentes recipientes y la percepción de los olores en esos casos. El tema de... ¿Sí? ¿Las células sustentaculares y de sostén son la misma? Son las mismas, sí. Hay algunos autores que las llaman de sostén y otros las llaman sustentaculares. Sí, es la misma. Doctor, ¿cómo era el líquido que secretaban las glándulas? Es un líquido que es un líquido que es acuoso, digamos que un líquido que llama también de tipo cetrino. Y
y que es el aspecto, que es un líquido que es medio amarillento, pero si por ejemplo lo colocamos en un tubo de ensayo, no tiene tanta cantidad de componentes y nos permite ver a través del tubo de ensayo hacia el otro lado, porque en su interior es más de actuar de disolvente que la presencia de realmente de algún tipo de componentes o de células. Bueno, estos senos, está la ubicación anatómica, los nombres frontales, hemoidales, espinoidales, los maxilares, son cavidades que se llaman cavidades de tipo neumático. Y dentro de sus funciones es coayudar en este proceso de humidificar el aire, de captar las partículas y de filtrarlas a través del barrido, y que su producto de excreción pues se va a generar una serie de conductos que van a terminar realizándolo en esos meatos que habíamos mencionado pues, previamente, sobre todo a nivel del meato medio más que el superior. Bueno, es la localización anatómica, el seno esfenoidal, está localizado en el cuerpo del efenoides y se puede extender inclusive hasta las zonas laterales. Y pues no es tan usual dentro de las patologías esperadas dentro de nosotros, es más de el origen del tipo frontal o del tipo maxilar y más que ese y este hemoidal. Estos maxilares son los más grandes, la otra la pasé por alto pues porque no, es más de un componente de tipo anatómico que algo de tipo histológico que no va a generar ninguna diferencia, por eso lo pasé pues en forma rápida. Me detengo un poquito en esto porque pues para determinar o comentar que son los senos paranasales más grandes y están por los procesos del maxilar superior y se comunican con el meato nasal medio, y el drenaje se hace a través del orificio pues de este mismo estructura, inclusive puede ser varios orificios, y lo hace en el meato nasal medio de la cavidad nasal. Dentro de la actividad que le pertenecen también hay algo, y el movimiento turbulento que está haciendo en su interior hace que también un proceso potencial de calentamiento del aire. La producción de moco, pues en menor cantidad. Hay una actividad de tipo mecánico porque él actúa como amortiguante que distribuye el aire a otras partes de la cara, produciendo una mayor resistencia, por ejemplo, en los momentos que se genere el traumatismo. Es estática porque lo que comentaba, disminuye el peso del cráneo y hace pues que genere pues ese acto, pues aunque no sea en un porcentaje muy significativo, pero es un fenómeno de tipo coayudante. Hay un hecho histológico, pues él tiene el mismo tipo de epitelio, igualmente la lámina propia, que es delgada, se fija indudablemente en esos casos al periósteo, él tiene buena cantidad de células caliciformes, pero hay un hecho, es que la mucosa es un poquito más delgada que la que se encuentra en la cavidad nasal, y pues lo que se genera la parte el acto de producción de este tipo de secreciones, pues hace que vaya a hacer en forma coordinada y determinante sobre la superficie de los meatos. ¿Hay alguna pregunta, algo para comentar? Nada de eso. Nada de eso. Bueno, yendo o continuando en una forma directa, esta primera porción o serie de conductos, nos vamos a encontrar con una zona que tiene unas características diferentes, es una zona como intermedia, es una zona que tiene contacto con otras superficies que pertenecen a otros sistemas como es la cavidad oral, es una zona netamente de conducción, pero que tiene, a diferencia de las anteriores, a que tiene una gran importancia con respecto a sus estructuras o sus agregados de células linfoides como parte de ese fenómeno de protección. Y eso sucede lo que corresponde a la faringe,
Y la faringe, pues tiene una serie de porciones hablando, digamos, estructuralmente de lo que corresponde a esta vía respiratoria, y es una zona abierta a la cavidad oral y que es una zona que permite el paso del aire, que ese aire va a tener una zona de contacto de una estructura que permanece abierta, que es la laringe. La laringe tiene en su porción inicial una válvula o una aleta que permite darle un fenómeno, un movimiento de tipo articulado, y es una aleta que está formada por tejido cartilaginoso y que se cierra en el momento en que se va a generar el fenómeno de la deglución o el paso del bolo alimenticio por este sitio. O sea, en una forma perfecta, dos sitios anatómicos o dos sistemas diferentes ejercen una comunicación o el compartimiento de la misma estructura, pero que lo pueden generar sus funciones en una forma armoniosa sin que normalmente se genere ningún tipo de alteración, como es el paso del aire o el paso del bolo alimenticio, casi que en una forma general y bien realizada, en una forma totalmente independiente, garantizando, ejemplo, que a la superficie aérea no va a entrar bolo alimenticio normalmente en ningún momento, a no ser de que se hagan actos que no se deben hacer, que es como por ejemplo el hecho de comer y hablar al mismo momento, pues además de lo feo que va a generar pues esta posibilidad. Pero muchachos, un segundito. ¿Aló? Sí. Sí. Vamos, muy bien. El cambio climático, no. Sí. Es en la Vereda de los Pinos. Sí. En la Vereda de los Pinos, es en la parte de arriba, ahí frente a la estación eléctrica. Después de dejarla. ¿Hay sembrados? Sí, café de claro. No. Tampoco. Claro que sí. Yo trato de estar, puede ser más fácil de tratar. No, que yo tengo clase de sábado, si no puedo. No. En la tarde. Puede ser, digamos, a las 3 de la tarde, puede ser. No, a las 4, perfecto. Listo, bueno, listo, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, excusa muchachos, era que estaba contestando una llamada. Bueno, entonces haciendo mención pues, de esta estructura a la que vamos a hacer referencia, que es la faringe, ella tiene 3 porciones, una porción que se hace en forma continua o inmediatamente posterior a lo que es la cavidad nasal y que se llama la nasofaringe. En sentido distal, distal, se determina otra zona que se llama la orofaringe, que es la que tiene contacto inmediato con la cavidad oral, y una zona inferior que se llama la laringofaringe, que es la que está pues cerca
a la laringe y que va a tener pues las determinaciones específicas de cada sitio. Es dado que en ellas comparten, además de la función, de sus estructuras que son un poco más notables y que hacen la diferencia con las otras porciones, es la cantidad tan significativa de células de defensa. Eso que hace que se conviertan en ese sitio, existan unos órganos linfoides, como lo que llamamos, como son las amígdalas, y que ellas entonces son las que corresponden pues a las amígdalas linguales y las amígdalas linguales, las amígdalas orofaringes y las que son las de tipo nasal. En ellas hay alguna serie de diferencias de mayor o menor significancia y es de esperarse que esas zonas también están recubiertas por epitelio. Bueno, entonces esta primera porción, que es la nasofaringe, es una estructura de límites donde deja de ser la cavidad nasal y donde en sentido inferior va a comenzar a encontrarse con esa estructura que es la cavidad oral. Ella tiene pues unos límites en la región pues posterior e inferior, está el tabique nasal o el vómero, comunica con las fosas nasales o cobanas, posteriormente con la apertura de las trompas de Eustaquio, comunicando la nasofaringe con el oído medio, hecho que a nivel de hechos patológicos, cuando hay algún acto de proceso de tipo inflamatorio o infeccioso en estos sitios, es muy posible que haya algún tipo de manifestación continua de los oídos, como por ejemplo la sensación del taponamiento por acumulación de secreciones en ese sitio. En el techo, en la parte superior, pues está pues, la base pues, del cráneo conformada pues, por el hueso, el cuerpo del hueso esfenoidal, el peñasco del hueso temporal y se continúa pues con un sector, la apófisis basal de hueso occipital. Y hay algo que es fundamental en ese sitio que se había mencionado hace un rato, que son esas estructuras de tipo linfoide que se encuentran en el estroma de soporte y que se determinan como las adenoides, que son estructuras con acúmulo de linfocitos formando folículos de diferentes tamaños que regularmente no son muy significantes y que tienen como una actividad importante o muy sensible en las personas que están en su etapa de la madurez inmunológica y que es susceptible a que se generen procesos repetitivos en ese sitio de respuesta y va a generar el aumento de tamaño y lo que se llama la hipertrofia de las adenoides, acto que regularmente termina siendo intervención quirúrgica por esa oclusión parcial o total que se va a dar en una o en las dos fosas y que hacen que esa persona esté generando una respiración de tipo bucal. Algo que pues no debe de suceder porque no se está realizando todos los procesos que le corresponden al aire que se está inspirando. En la porción inferior está compuesta solamente pues, por el tercio posterior inferior del palatino. Bueno, exacto, también en ese sitio participa con el proceso de entrada del aire, salida del aire, participa también o colabora con ese hecho de seguir moviendo esas secreciones para que terminen de llegar hacia a la cavidad oral. Participa también en la ventilación del oído medio e inclusive en la fonación. Esta vía pues regularmente pues, permanece permeable y el epitelio que recubre la nasofaringe es el mismo de la cavidad nasal, o sea, el mismo tipo de epitelio cilíndrico estratificado ciliado. Bueno, en estos sitios, la lámina propia está conformada por tejido conectivo laxo con abundantes glándulas de tipo seromucosos y lo que había mencionado, los elementos de tipo linfoide. El epitelio en esta primera porción, como lo se mencionó hace un momentico, es el mismo tipo de epitelio que está en la cavidad nasal, a diferencia del epitelio que se encuentra a nivel de la orofaringe o de la laringofaringe, que es un epitelio de resistencia, de protección, como es el epitelio plano estratificado sin queratina,
por el hecho de que a ese sitio llega el bolo alimenticio, pues por su cercanía con su proceso de desplazamiento hacia la región posterior para ser desplazado hacia el esófago. Entonces, ese contacto con elementos de diferentes consistencias, pues debe existir un elemento de protección en esa zona. Bueno, eso entonces es acumulaciones de tejido linfoide que están localizados pues cerca del orificio interno de las fosas nasales, donde se unen pues con la nasofaringe, pues como ya habíamos mencionado, forma parte de esas estructuras que son las amígdalas y que por recordar de ellas son 2 de cada uno de estos sitios, entonces son 6 tipos de amígdalas en total. Bueno, ella está formada pues por tejido linfoide, como hemos mencionado, de microorganismos que van pues por la vía respiratoria o por la vía oral o inclusive digestiva. Es muy dado que sea más por la vía de tipo respiratorio, o sea, influencia en forma directa de pues, gérmenes o alergenos que se encuentran a nivel de la cavidad nasal y que se genera regularmente una respuesta de tipo inmunitario. Una imagen histológica es un poquito tenue, pero esto que estoy señalando es el recubrimiento epitelial y esto es el tejido de soporte. Y esto que estoy bordeando es una estructura linfoide, o sea, un acúmulo de linfocitos con células inmaduras. Aquí esto que tiene estas zonas claras, células inmaduras, posiblemente porque ha habido estimulación, entonces se encuentran células en cualquier estado de maduración. Doctor, una pregunta. Pregunta. ¿Eso haría parte del malto o del salto? De los linfocitos asociados a las mucosas. Sí, sí, señor. Bueno, listo. Dentro de ella, dentro de las estructuras linfoides, esto forma parte como de esos linfocitos asociados a las mucosas. Sí, perfecto. Mucho más determinante, pues si se hace mucho énfasis sobre todo lo que es el VALS, las que están asociadas a los bronquios, pues por la gran importancia fisiopatológica que van a tener sobre ese sitio. Pues qué pena, muchachos. Hola, Patricia. Bien, Patricia. Porque es que yo esas hojas, o será que esta señora no me ha entregado sus dos, las tengo registradas. Sí, pero mándeme, por favor, yo miro la lámina, mándeme un pantallazo de cada una de las hojas. Sí. No tengo la lista para entregarlas porque me las están exigiendo como para que pronto si se puede llamar a la fundación. Ay, si quiere, gracias. Esa yo. Bueno, sí, claro. Sí. Pero mándenme las hojas, listo. Qué pena, muchachos. Bueno, es un tema de consultorio que sí corresponde. Bueno, hay un acto. Qué pena, nuevamente, pero me quedó una dudita del tema anterior, pues, de lo que acabamos de pasar. Sí. Decían que tenían un epitelio de revestimiento con cilos y células caliciformes. ¿La secreción de estas células es mucosa, serosa o mixta, mucoserosa? A nivel de la nasofaringe. A nivel de la tonsila faríngea, sí, señor. A nivel de la tonsila faríngea es secreción mixta. Siempre se requiere de una secreción acuosa para poder mover ese moco. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Bueno, muchachos, hay algo, la temática que tenemos para socializar en el día de hoy era la cavidad nasal y la faringe. Y hemos de continuar
entonces el jueves a las 2 de la tarde, lo que es con laringe y tráquea, y dentro de los hechos de tipo histológico. Y el jueves, muy posiblemente, haríamos una evaluación intraclase del tema que llevamos y del tema que se va a manejar el jueves. Listo, muchachos. Doctor, ¿usted podría enviarnos las diapositivas, por favor? Sí, se van a enviar, pero entonces vamos a hacer algo. Es que hay los compañeros que están haciendo la presentación, me la envían, yo la reviso y la idea de esas presentaciones es para que ustedes las usen. Espero esta semana las estar entregando. ¿Sí? ¿Qué pasó, Luis Felipe? Doctor, no, me ibas a pedir perdón. Ah, bueno, que le va muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Listo, muchachos. Entonces así quedamos. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego, María José. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, Sí, Karen.